Buenas tardes, queridos estudiantes de grado décimo. A través de este video voy a explicarles el momento, la explicación sobre nuestro momento de exploración, y espero que ya hayamos hecho esta actividad número 1 y la actividad de plan lector. Tenemos aún pendiente la actividad del ahorcado, entonces no se preocupen que en algún momento yo los estaré convocando para que por favor estemos pendientes. Entonces tenemos nuestro momento de estructuración. Como el nombre lo dice, vamos a clasificar nuestros conocimientos, vamos a estructurar esas ideas, esa información que nos da la consulta guía, como podemos observar aquí en la parte de anexos, para poder elaborar un mapa mental, un cuadro sinóptico o un cuadro comparativo. Nosotros como estudiantes de grado, pues se supone que sabemos cómo se realizan esos organizadores gráficos, ¿no? Sin embargo, en el grupo también voy a enviar un link que les va a ayudar a entender mejor cómo es la elaboración de un mapa mental para los que quieran hacer ese mapa mental. Me parece que es mucho más fácil el cuadro comparativo, ya que este cuadro comparativo nos va a ayudar a estructurar esto que estamos viendo a través de esta guía, el texto informativo y el texto argumentativo. O podemos hacer un cuadro de doble entrada. ¿Cómo es ese cuadro de doble entrada? No sé si ustedes recuerdan algunos antes de que iniciáramos la cuarentena, una actividad en la que yo les pedí que hicieran un cuadro de doble entrada en el que estaban a un lado todas las clases de textos, la tipología textual, y en uno de los cuadros, en una de las columnas, están los aspectos a tener en cuenta para diferenciar en cada uno de esos tipos de texto. Entonces igualmente podemos hacer 3 columnas. La primera columna pueden ir los aspectos, por ejemplo, el concepto, las características, la estructura, el estilo, podemos colocar un ejemplo, ¿sí? En esa primera columna podemos colocar esos aspectos que me van a ayudar a diferenciar cada uno de los textos de los que estamos hablando en esta guía, que son el informativo y el texto argumentativo. Es solo una sugerencia. Creo que es lo que más nos ayuda a establecer esa diferencia entre estos dos tipos de texto. Bueno, eso con respecto al momento de estructuración. Sin embargo, pues la información a través de una explicación que les voy a hacer también más adelante a través de un video sobre lo que es un tipo de texto informativo y el tipo de texto argumentativo. Pero entonces, como yo sé que hay algunos estudiantes que van así como adelantaditos, podemos continuar con el desarrollo de nuestra guía sin ningún problema. Bueno, aquí encontramos sobre qué es un texto, la clasificación de los textos, y ya podemos observar aquí en este cuadro donde está algo muy importante que es de mi autoría y donde yo les explico que cada individuo, cada persona es dueño de un estilo propio. Cada persona tiene una manera de hablar diferente, una manera de escribir diferente. Puede que tenga ciertos rasgos de pronto de las personas que le enseñaron a leer, que le enseñaron a escribir, rasgos en la manera de comunicarse pues por su familia, cómo la mamá le enseñó a hablar, lo que ha vivido en su familia, las experiencias comunicativas. Pero cada persona tiene un estilo propio, una manera diferente de interpretar y de ver el mundo. Entonces, a partir de esas situaciones, esas problemáticas que se presentan a diario, cada persona forma una manera de pensar,
una interpretación, como ya les había dicho, diferente a las demás perspectivas de las otras personas. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto del escritor, asimismo es que va a expresar de una forma diferente a la otra persona lo que piensa, lo que siente. Entonces, por eso es que nosotros, los docentes de español, nos damos cuenta de una forma muy, muy fácil y muy detallada cuando el estudiante está haciendo un escrito de su autoría y cuando no. Bueno, muchachos, entonces tener en cuenta muy bien esta información, estas explicaciones que se dan a través de estos anexos. Como les digo, yo les estaré enviando un video que les ayudará a complementar esta información. Bueno, también pues en ese video pues les explicaré a través de ejemplos para que ustedes refuercen la acción de escribir, para que refuercen esa actividad de redacción y poder complementar el aprendizaje. Bueno, pasamos al momento de práctica o al momento de ejecución. Vemos en el primer punto que hay una parte analítica, una parte de interpretación a partir de la lectura del texto informativo expositivo que se encuentra anexo al final de esta sección. ¿Qué preguntas hay que responder? ¿Qué tema trata el texto? Entonces aquí vemos el texto. Esto de texto expositivo. Incidencia de las teorías de Fourier sobre la constante gravitacional universal en cálculos cuánticos de laboratorio. Entonces encontramos 3 hermosos y breves párrafos sobre esta teoría de Fourier. Bueno, ustedes van a hacer esta lectura y van a mirar de qué se trata ese texto y van a explicar por qué. Bueno, en el punto B dice: transcríbelo con buena ortografía y caligrafía. ¿Por qué hay que transcribirlo? Porque si ustedes no hacen la copia de este texto, no van a poder hacer el señalamiento con colores de la estructura de este texto. No les digo que lo hagan en la guía porque pues la mayoría lo tienen de forma digital, entonces no, ¿cómo lo van a hacer? Tienen que hacerlo en el cuaderno, a no ser que ustedes de pronto le saquen fotocopia o lo impriman, bueno, no sé, y ahí sí pues ustedes tendrían la posibilidad de pronto de pegarlo y de hacer el señalamiento de la estructura, pero la verdad yo prefiero que transcriban porque eso ayuda de todas maneras a la práctica de la caligrafía y también pues me permite ver estados de ánimo, estilos y hasta la ortografía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Analizar, mirar de qué punto a qué punto va ese párrafo de introducción y asimismo con párrafos de desarrollo y párrafos de conclusión. Si nos damos cuenta, aquí ustedes en este texto expositivo, ustedes se van a dar cuenta que realmente es como si yo ya les hubiera hecho ese punto. Entonces, por favor, prefiero 1000 veces que lo transcriban para que ustedes se tomen el trabajo de hacer mejor ese puntico, para que por lo menos lo lean con detalle, ¿sí? Porque pues la transcripción ayuda a eso también y ayuda a la concentración. El punto C: ¿qué características posee para que sea un texto informativo expositivo? Entonces, ¿por qué razón ese texto es expositivo informativo? Es decir, ¿por qué razón? Con sus palabras. Bueno, ¿qué palabras clave crees que utiliza el autor para iniciar cada párrafo y permitir que el lector identifique la función de cada uno de estos? Entonces, como yo ya prácticamente les hice el primer puntico, el punto B, ahora lo que tienen que hacer es mirar por qué razón esta parte es el párrafo de introducción. ¿Por qué razón yo acá veo que desde las palabras la física hasta palabras estudios recientes?
¿Por qué razón? Ese es el párrafo de introducción. Bueno, hay que darnos cuenta que esto es un fragmento de texto, esto no es un texto completo. Aquí, por ejemplo, en el primer párrafo queda una idea suelta, queda la virtud de estos estudios recientes. Entonces ahí hay que mirar que prácticamente ese párrafo de introducción no iría hasta reciente, sino iría hasta m.c a la 2, punto aparte. Bueno, en este caso punto seguido. Entonces ahí hay que mirar esa cuestión, hay que analizar muy bien esa parte. Bueno, ahora dice, ¿qué palabras clave? Perdón, ese ya lo habíamos hecho. Entonces, ¿cuáles son las palabras clave que me dicen por qué razón se diferencia cada tipo de párrafo? Bueno, y bueno, seguimos ahora con el segundo punto. Lee el ejemplo de texto argumentativo que se encuentra al final de esa sección. También hacer lo mismo, transcribir y señalar con colores. Bueno, entonces tener en cuenta los párrafos de tesis o premisa, párrafos de argumentación, párrafos de antítesis o contraargumento y párrafos de conclusión. En este existen esos párrafos de contraargumento. No todos los microensayos o los microtextos argumentativos tienen esas antítesis. Aquí en esta parte podemos observar las características del texto argumentativo y aquí podemos observar parte de esa estructura, pero esta es una estructura que se encuentra implícita en el texto. Lo que yo les estoy pidiendo es las partes, la estructura explícita. Por ejemplo, acá es la tesis, que son los argumentos o contraargumentos, y la parte de la conclusión. Bueno, listo, muchachos. Ahí tenemos nuestro momento de práctica y ejecución. Listo, ahí encontramos estos. En cuenta. Y a continuación está la parte de creación literaria, la cual me explica qué es un bestiario. Ese es un recurso literario que no solamente se emplea en español, sino que también se puede emplear en matemáticas, en geometría, en biología, bueno, en varias asignaturas, pero pues en español se utiliza especialmente para dar pie a la redacción, a la producción textual. Entonces espero que ustedes lean muy bien esta partecita. Bueno, chicos, entonces la información que encontramos anteriormente sobre el bestiario es el complemento de este punto, de estas actividades de plan lector que debemos realizar. Nuestro primer punto dice: diseña tu bestiario teniendo en cuenta la información anexa al final de esa sección, que fue la que vimos ahorita, y la ficha técnica para su caracterización. Luego de haber hecho esa caracterización, ese bestiario, hay que tomar esos datos para escribir un texto expositivo informativo con una estructura funcional descriptiva, o sea, es decir, atendiendo a los detalles de ese bestiario, de ese animalito, de ese crear a partir de la unión de varios elementos. Entonces, ese texto expositivo informativo debe ser breve, no se vayan a extender mucho, pienso yo que podrían ser unos 3 o 4 párrafos, y tener en cuenta la información que nos da la ficha técnica, porque para eso es esa ficha técnica, de qué se alimenta, cómo es su forma de reproducción, cómo es su forma de locomoción. Bueno, dice acá: no olvides tener en cuenta la estructura para la redacción y el ejemplo que analizaste en la fase de ejecución. No se les olvide ese texto informativo expositivo que ustedes analizaron, donde ustedes marcaron la estructura del párrafo de introducción, de los párrafos de desarrollo. Ese texto les sirve como modelo para redactar ese texto informativo expositivo del bestiario. Bueno, ahora dice acá, segundo punto: teniendo en cuenta la estructura formal y semántica de un texto argumentativo, es decir, teniendo en cuenta la estructura que ya les expliqué con anterioridad en los anexos informativos de la guía, teniendo en cuenta también los ejercicios de análisis, deben elaborar el primer borrador. Un borrador quiere decir un esbozo, ¿sí?, de un escrito
propio, que sea de esa autoría, sobre uno de los temas que se trata en la obra literaria de Lazarillo de Tormes. Bueno, entonces el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, uno de los temas que se trata en esta obra es la picardía, por ejemplo. ¿Por qué razón? Entonces hacer un microensayo, no se vayan a extender tampoco con eso, de más o menos unos 4 o 5 párrafos que atienda a la estructura como tal que se les explicó en la información anexa en ese momento de ejecución. Bueno, muchachos, entonces espero que para estos puntos, para este punto de plan lector y los puntos en el momento de ejecución, tengan muchos éxitos, que haya quedado muy claro. Todo va en ustedes, todo va en el tiempo que le dediquen a la escritura, y yo sé que lo van a hacer muy bien. Y más adelante les estaré explicando este proceso de transferencia y de valoración, muchachos. Entonces, hasta aquí llega este video. Los dejo por el momento. Que pasen feliz tarde. Hasta pronto.